jóvenes, buenas tardes, les saludo con mucho cariño, deseando que la paz de Dios y la provisión de Él esté con cada uno de ustedes. Y me da mucho gusto el poderme dirigir a ustedes a través de este medio, deseando que la explicación sea bastante clara para ustedes. Y ya saben que pueden consultar sus dudas en cualquier momento, ahí estamos para servirles. Y vamos a empezar con la lección de esta tarde. Para empezar, les voy a explicar que busquen en su libro la página 112, en la cual vamos a estudiar la diferencia entre el presente simple y el presente simple también en cuanto a respuestas. Y tenemos para empezar la forma. El orden en que va a llevar cada una de estas oraciones sería la siguiente. Como ustedes pueden ver, tenemos la primera parte, que es la forma afirmativa. Para los pronombres I, he, she, it, que son las terceras personas, vamos a utilizar el verbo was, ¿verdad? Y seguimos con el final, el complemento de la oración. Para este mismo tiempo, pero con los pronombres you, we y they, nuestro pasado simple del verbo to be es were. Y el complemento sería at the castle. En este caso podemos utilizar I was at the castle o he, she was at the castle. Y en los otros pronombres serían you were at the castle o we were at the castle. En la forma negativa, como siempre hemos platicado, después del verbo to be vamos a llevar la negación. En este caso sería I, he, she e it, más el verbo que sería was y was not. En este caso, si usted no utiliza contracción, más el complemento que sería at the castle. Para el pronombre o los pronombres you, we y they, vamos a utilizar el were, pero con la negación. Weren't, si usted utiliza apóstrofe o contracción, perdón. Y sería were not, si usted lo hace de la forma larga. At the castle. I wasn't at the castle o you weren't at the castle. En este caso, tenemos ya la tercera forma, que sería la interrogativa. Y en este caso vamos a utilizar siempre el verbo to be. Todos estos tres, afirmativo, negativo, interrogativo, lo estamos haciendo con el verbo to be. Y dice was, que sería el verbo pasado, más el pronombre en este caso. Y sería was she at the castle? Yes, she was. O no, she wasn't. Tenemos la respuesta, tanto afirmativa como negativa, del lado derecho. Were you at the castle? La respuesta sería afirmativa, yes, you were. O si fuera negativa, no, you weren't. Y vamos a hacer la misma oración de la manera que ya lo habíamos estudiado o que siempre practicamos en el colegio. Vamos a hacer la primera oración en afirmativo, negativo e interrogativo para que veamos la diferencia entre las tres. Y vamos a tomar como ejemplo she was at the castle. Sería el pronombre, el verbo y el complemento. She was at the castle. Recuerda que dentro de su vocabulario vemos que castle sería para castillo. She was at the castle. La forma afirmativa. Ahora la quiero hacer negativa. ¿Y qué voy a tomar? Mi pronombre, el verbo principal, que en este caso es el verbo to be, was, más voy a agregar la negación y escribo el resto de la oración, que sería mi complemento, at the castle. ¿Ve?
¿Qué fue lo que hicimos? Pasamos de afirmativo a negativo. Lo único que agregamos para hacer la negativa fue la palabra not, que iba después del verbo. Ahora la vamos a hacer interrogativa. En la forma interrogativa vamos a colocar nuestro verbo, que en este caso es was. Este va a pasar a tomar el primer lugar. Y luego nuestro pronombre o de quien estamos hablando va al segundo lugar. Entonces nuestra oración quedaría was she, no lo necesito porque no es negativa sino interrogativa, at the castle. Acuérdense, signo de interrogación al final de cada oración, solo el final en inglés, ahora en español es el principio. Was she at the castle? Ahora, ¿qué fue lo único que hice? Pasé mi verbo principal en pasado, lo pasé a primer lugar y en segundo lugar tomamos el pronombre. Was she at the castle? Ahora la respuesta sería, si fuera afirmativa, yes, minúscula, yes she was. Y si fuera negativa sería no, she was not. O si usted quiere utilizar la contracción, no, she wasn't. De la misma manera, en esta carga negativa podemos utilizar contracción si a usted le parece. Y recuerde que la forma larga se utiliza para escribir alguna nota más formal y las contracciones se usan como para una comunicación más de confianza. Ese sería el ejemplo. Entonces resumimos a través de este ejemplo la forma afirmativa, negativa e interrogativa con respuesta afirmativa y negativa corta. Esto es con respecto al verbo to be. Ahora, en la parte de abajo dice past simple, affirmative and negative. Pasado simple, pero ya vamos a utilizar otros verbos, no el verbo to be, ¿verdad? Me permiten un segundo. Ok. En este caso, si ustedes recuerdan que nuestro verbo auxiliar para hacer las preguntas, ¿se recuerdan? En este caso, para los otros verbos, no es para el verbo to be, es el verbo to do. En este caso sería en presente, pero como lo vamos a utilizar para pasado, recuerde que el pasado de do es did. Y tenemos ahí, dice el primer ejemplo, puede ser I, you, he, she, lived. Una de las ventajas que tenemos es que aquí no vamos a cambiar a tercera persona, sino que sería con todos los pronombres que tenemos, I, you, he, she, we, they, con todos vamos a utilizar el mismo verbo en pasado. Esa es una ley. Entonces decimos I, you, he, she, it, we, they lived in an old house. Entonces vemos la formación gramatical. Vamos a utilizar otro pronombre, they. Ok. They lived in, ¿qué decir? They lived in an old house. An old house. Ok, esa sería la forma afirmativa. Vamos a colocar afirmativa. Ahora esta misma la voy a pasar a negativa. Vamos a pasarla a negativa. Entonces aquí es donde entra
la función de nuestro verbo auxiliar, que en este caso, para los demás verbos menos el verbo to be, sería did. En presente sería do, pero tenemos did. Ahora voy a pasar acá esa misma oración, que en este caso sería bajo mi pronombre, que en este caso es they. Ahora utilizo mi auxiliar, did not. Pero si usted quiere utilizar contracción, utiliza didn't. They didn't. Ahora va mi verbo, lived. No, perdón, en este caso, they did not live in an old house. Ok. En este caso, como mi verbo, acá va a tener un cambio. En la oración afirmativa sí va en pasado. Y puede ser que se confunden como yo, ¿verdad? De todas maneras siempre seguimos aprendiendo. Eso siempre se los he dicho. Ok, vamos a la negativa. ¿Cuál es mi auxiliar? Did not. Ahora, en este caso, como mi verbo, este auxiliar me está indicando que este verbo que está acá va a ser traducido en pasado. Esta es la función del auxiliar, ¿verdad? Entonces ya no necesito que este verbo, que es el principal, esté en pasado. Solo sería they did not live in an old house. Ahora voy a pasar esta misma oración, la voy a pasar a interrogativo. En la interrogativa yo voy a utilizar mi verbo auxiliar como primera palabra. Did they live in an old house? ¿Viven ellos en una casa vieja? ¿Ok? ¿Qué fue lo que hice? Mi verbo auxiliar pasa a primer lugar y mi pronombre, o sea, de quién estoy hablando en la oración, pasa a segundo lugar. Muy bien. En las tres reconocemos el pronombre o de quién estamos hablando, el sujeto, que en este caso es un pronombre. They. Ahora, basado en la pregunta, vamos a responder de una forma afirmativa y negativa. Vamos a decir yes. ¿Cuál fue el pronombre aquí en los tres? They. ¿Cuál fue mi auxiliar aquí y acá? Did. Ahora, si esta fuera negativa, no, they didn't. Y si usted no quiere utilizar la contracción, utiliza la forma larga, que está bien también, se vale. ¿Ok? Dice en la tercer párrafo, después de la explicación del pasado simple en afirmativo y negativo, yo les agregué aquí la forma interrogativa. Dice, utilizamos el pasado simple para hablar acerca de estados o acciones que iniciaron y terminaron en el pasado. Es diferente a otro tiempo, después vamos a ver el perfecto, pero aquí inició y terminó, ¿verdad? Ahora dice, para formar el pasado simple de los verbos regulares, se recuerda que hay verbos regulares y verbos irregulares. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El regular es que necesita solamente agregar ed para formar su pasado, el pasado simple. No así los irregulares, cambia totalmente la forma del pasado, el presente simple, pasado simple y el participio. Son tres cosas diferentes pertenecientes a un mismo verbo. Entonces dice, la mayoría de ellos solamente se agrega ed, ¿verdad? Dice form. To form the past simple of regular verbs, we add ed
or ed to the verb. Agregamos, dice, ed, solo la d, o ed para formar el pasado simple de los verbos. Ahora con los verbos irregulares tenemos una lista específicamente que está en la 126, que ya la deberían de haber memorizado, y ahí tiene su forma completa en ambos, ya sea el presente simple, el pasado simple y el participio. Y tienen ahí para formar la forma negativa, ya lo hicimos. Ahora pasamos a la segunda columna del mismo libro, de la página 112, dice Spelling Rules. Serían las reglas para formar el pasado simple. La mayoría de verbos solamente se les agrega ed. Por ejemplo, kill, killed, visit, visit. Ahora los verbos que terminan en e solamente le agregamos d. Para los verbos que terminen en y, quitamos la y y agregamos ied. Los ejemplos serían carry, carried, study, studied. Para los verbos que terminan en una vocal y una consonante, por ejemplo, drop, doblamos la última letra, que en este caso sería la consonante, que sería la P, drop, y agregamos ed, sería dropped, ¿verdad? Y en la parte de abajo tenemos las preguntas en pasado simple, que yo lo agregué acá a esto de una vez, ¿verdad? Ok. Basado en este estudio, nosotros podemos trabajar la página 113, que ese sería el repaso, aunque también tenemos al inicio de la unidad, también tenemos acá mismo el repaso de este tiempo, que sería página 32. Aquí tenemos específicamente solamente escribir el ejercicio 2, es formar, tenemos el presente simple y tenemos que agregarle el pasado, ¿verdad? Y ustedes pueden consultar, ya sea la página 112 para las reglas, si fuera un verbo regular, o la lista de verbos que aparece en la página 126 para consultar ustedes cuál sería la forma correcta del pasado. En el ejercicio 3 tenemos completar las oraciones con el pasado simple. Entre paréntesis aparece el verbo que vamos a utilizar. En este caso sería do. Y el pasado sería she did her story homework last night. Vamos con la segunda. The soldiers fight. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar, pensar primero. Nos recordamos que este es un verbo irregular. Entonces, si usted no recuerda exactamente cuál es el verbo en pasado, puede consultar la página 126, ahí aparece también. Entonces quedaría de la siguiente manera: The soldiers fought in the war. Ejercicio 4. Complete las oraciones con estas palabras. Todas las palabras que están ahí son verbos. Y lo que tenemos que hacer es automáticamente pasarlo a pasado. El primer ejemplo sería we played tennis on Saturday. Ahora tenemos que entender el contexto de toda la oración para poder aplicar este ejercicio. Porque de lo contrario, si yo no sé qué es play, qué es learn, qué es live, no voy a entender en dónde exactamente vamos a aplicar este verbo. Y 6, tenemos ejercicios con las mismas oraciones. Rewrite, vuelva a escribir las oraciones en la forma negativa. ¿Qué aplicamos? Negativo. ¿Qué agregamos al negativo? El did not o didn't en este caso. Miren el primer ejemplo. We went to London on the weekend. Es importantísimo que nos sepamos los verbos para poder manejarlos. They didn't go to London. Ahí el verbo que era went, que estaba en pasado arriba, abajo ya pasó a su forma sin ningún cambio, que en este caso sería go.
el verbo en su forma infinitiva. ¿Por qué? Porque el did me está indicando, este did que usamos acá, me está indicando de que la oración está en pasado, por lo tanto mi verbo principal va a ir en presente nada más, en su forma normal. En este caso sería, they didn't go to London on the weekend. El ejercicio 7, complete el siguiente correo with the past simple form. Todos los verbos que tenemos, ya sea, puede ser que encuentren negativo aquí también, porque ustedes ven ahí, por ejemplo, not come, not buy, va a ir, pero en su forma negativa, ¿verdad? Entonces tengan la bondad, y si va en negativo, recuerden que tienen un auxiliar para ir en negativo, ¿verdad? Ahora, si fuera el verbo to be, sería el primer ejemplo que vimos, sería wasn't o weren't. Entonces, completar el correo que tienen en la parte de abajo para poder terminar y así practicar la lección, la unidad 3, que básicamente es del pasado simple de los verbos. Ha sido un placer, yo espero que haya sido clara la clase y muchos saludos desde mi hogar, que es su hogar también. Y esperamos poder vernos pronto